miren, este libro, como platico en el prólogo, nació de una invitación. Yo fui como profesor del Centro de Educación Continua de la Facultad de Economía a dar un curso a la Cámara de Senadores, a los ayudantes de los senadores, sobre la competitividad de la economía mexicana. Y de ahí se derivó estaba en ese momento también la tercera semana de la República Popular de China en México, que había organizado la Comisión de Asia-Pacífico del Senado, y me invitaron a participar como comentarista del maestro Eduardo Alcaraz, maestro de ahí de la Facultad de Economía, en un tema cuyo nombre era México y China en el mercado mundial. Entonces yo participé como comentarista allí, y a partir de las notas que yo pude hacer en ese momento, me surgió fundamentalmente la idea de que el asunto se habían dado ya también en esos días algunos datos del acuerdo, del acuerdo Alianza Estratégica que había firmado el gobierno de Fox con China, y se comentaba profusamente en la prensa, sobre todo, datos de la Secretaría de Economía de que a los exportadores mexicanos les estaba costando la pérdida de mercado a manos de la competitividad china alrededor de entre 7 y 8 mil millones de dólares. Estamos hablando del año 2004, 2005, si no me equivoco. Entonces, obviamente, esto ya llamaba mucho la atención. Ya estábamos ante una nueva realidad de nuestro sector exportador, de nuestra capacidad para ocupar y mantener mercados norteamericanos en Estados Unidos. Y entonces me empezaron a surgir algunas ideas a partir de las cuales concebí la idea de hacer este libro, pero ya detallando con mayor rigor muchos de lo que en ese momento fueron opiniones un poco no ligeras, pero un poco profundas todavía. Yo tuve más o menos una semana para preparar mi intervención. Entonces, ¿qué es lo que fundamentalmente contiene el libro? De entrada, el libro pretende hacer un análisis de las transformaciones más recientes de la economía internacional, principalmente lo relacionado con los cambios en las regiones, en las subregiones y en las economías de base nacional que compiten en esas naciones y subregiones. Y a partir de esto medir más o menos de qué tamaño es el cambio que se ha venido produciendo más o menos también en los últimos 15 años. Nos encontramos ahí con que la región asiática, ya desde fines de los años 80, varios analistas, algunos de ellos de la Facultad de Economía, llamaban ya la atención de lo que en ese momento se comentaba en estos términos. Decían, el eje de la actividad económica en todos sus aspectos se viene desplazando desde el Atlántico hacia la parte del Pacífico, particularmente de lo que llaman ahora la banda oriental del Pacífico. Entonces se empezaba a producir ya hacia fines de los 80 un cambio ya muy importante, en donde las principales actividades económicas se estaban desplazando de donde tradicionalmente se habían incubado y desarrollado en toda la parte del Atlántico. Por ejemplo, las bolsas de valores en Londres, en Nueva York, etcétera, empezaban a ser rebasadas en términos de sus volúmenes de operaciones, en términos del atractivo que representaban para inversionistas internacionales, etcétera, por ejemplo, la bolsa de valores de Tokio, la bolsa de valores en Singapur, como mercados emergentes ya muy importantes, y desde luego los de Corea del Sur, etcétera. Entonces se estaba produciendo un cambio en términos de la generación de riqueza y en términos de la dinámica económica. Este cambio entonces siguió, obviamente tuvo un freno muy importante a partir de la crisis asiática, lo que periodísticamente se llamaba la crisis de los dragones asiáticos. A partir de esta crisis
ya se desarrolla una polémica muy importante. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que llevan a una crisis de tal profundidad en la región más próspera, más dinámica, que estaba desplazando hacia su propio espacio una parte muy importante de los intercambios mundiales? Entonces, ya en ese momento se desarrolla una polémica muy fuerte. Recordarán ustedes que en aquel tiempo el Fondo Monetario Internacional agota sus recursos para los rescates financieros en toda esa zona para las economías de los países asiáticos, agota sus recursos, solicita a Estados Unidos partidas emergentes, empieza a vender masivamente oro para poder acumular recursos y continuar con el proceso de rescate financiero. Se dispara el oro en los mercados internacionales, en fin. La crisis tiene ya una repercusión tan grande. ¿Qué años estamos? 97, 96, 97, la crisis asiática, que estalla fundamentalmente en aquel tiempo. Recordarán que culpan a George Soros de especular con los cambios de divisas y provocar la caída en el valor de las monedas, que obviamente induce a un ajuste generalizado en la estructura económica. Entonces, y siguen uno tras de otro, hasta que llega desde luego a China, pero ya en ese momento China es de los menos afectados. Japón traía una dinámica de bajo crecimiento desde toda la década prácticamente de los 90 y resultan seriamente afectadas. Entonces toda la región resulta muy afectada, y por supuesto ya por las grandes vinculaciones que tenía la región con otras regiones en la economía mundial, muchas economías empiezan a tener problemas. En América Latina había estallado la crisis mexicana, diciembre del 94, año del 95, y el efecto de esta crisis de los mercados emergentes, que le llamaron así, y que obviamente lo que desde mi punto de vista sucedió es que fue la primera gran crisis de un modelo que no lograba afianzarse, que le llamamos comúnmente, no me gusta mucho el término del neoliberalismo, pero ya era una primera gran sacudida de un modelo que no lograba realmente afianzarse porque tenía problemas estructurales importantes en la economía, que venía heredando del modelo anterior, del modelo de sustitución de importaciones, y habían sido irresueltos. Entonces se produce aquello se acordarán ustedes, el famoso efecto tequila, la contaminación a los mercados financieros en Argentina, pero sobre todo en Brasil. Y entonces, después de esta crisis, se produce la gran crisis de los países, de las economías asiáticas, que venían desarrollando una dinámica impresionante. Los 4 tigres asiáticos. Entonces, desde ese momento ya se empieza a polemizar cuál es la causa o las causas más evidentes de que economías tan prósperas hayan caído en un proceso tan fuerte de deterioro de sus variables financieras, de sus equilibrios principales. Entonces se empieza ya a discutir. Algunos dicen, no, es que el problema más importante es que los gobiernos europeos y norteamericanos, junto con los organismos financieros internacionales, presionaron a las economías asiáticas para que empezaran un proceso de apertura de sus mercados financieros. Porque recordarán ustedes que uno de los paradigmas del crecimiento asiático es un Estado interventor con mercados todavía regulados y con una presencia importante del Estado. Entonces ya se empieza a discutir toda esa situación, de tal forma que algunos analistas plantean que esta es la causa fundamental, y otros dicen no, lo que pasa es que en la región asiática se están empezando a procesar cambios importantes en los términos de competitividad de las economías que están en la región. Y uno de los procesos que empieza a descollar es que la economía china empieza a tener ya un mayor nivel de competitividad respecto a las demás economías de la región. Entonces ya se empieza
a llamar la atención sobre el hecho de que la reforma que inicia China en 78-79 ya empezaba, la reforma económica ya empezaba a crear sus efectos más importantes y empezaba a modificar la estructura de competitividad de las economías asiáticas al nivel regional. Entonces, la situación se presenta de esa manera. Pero los cambios más importantes se empiezan a dar a principios del siglo XXI. Nosotros empezamos a ver que no solamente es la economía china la que empieza a despegar con un ciclo de crecimiento impresionante, de los más largos, sostenido, de los más largos en la historia, con tasas que van del 10 al 12%, sostenidos durante más de 20 años, impresionante, inédito en la historia económica. Y entonces esta economía china empieza a llamar mucho la atención. Pero más allá del éxito de las reformas, de la estrategia de gradualidad con que se van instrumentando las reformas en un sentido liberalizador, el Estado va dejando una serie de atribuciones para regular mercados, va cediendo, va liberalizando mercados, va abriendo sectores una parte muy importante fueron las zonas económicas exclusivas, en donde le ofrecen al capital extranjero todas las ventajas necesarias para que haya una inversión. Pero descuellan dos cuestiones fundamentales en este proceso impresionante de China. Uno, que es una economía que logra tasas de ahorro nacional del 40%. Impresionante, ¿no? Para que tengamos una comparación, México durante los años de sus crisis pues no ha pasado del 18% más o menos. Entonces, un proceso de ahorro muy importante, propio de las economías asiáticas, como la coreana, como la japonesa, etc. Entonces, un proceso de ahorro nacional muy importante, junto a un proceso liberalizador de mercados y de apertura de mercados. Entonces, esto es muy importante porque se hace simultáneamente. En América Latina, ¿de qué experiencia veníamos? Pues veníamos de una experiencia en donde se trata de cerrar la economía, ¿verdad? O después de la crisis de la deuda, se abre de manera totalmente desorganizada, totalmente desordenada, en el contexto de una agudísima crisis financiera, las crisis de la deuda, y entonces entramos a un proceso de apertura, de cambio de paradigma hacia la apertura de la economía, pero en un contexto absolutamente desfavorable, absolutamente negativo. Y ellos son capaces de desarrollar este proceso de liberalización de mercados, de desregulación, de mayor incorporación de la inversión privada, conjuntamente con una mayor capacidad de competitividad vía exportaciones todavía manufactureras, de manufactura ligera, en la región, y empiezan a descollar ya en el mundo. Entonces, ellos tienen tasas de ahorro muy altas, con tasas de inversión del 37%. Imagínense ustedes, casi invierten todo lo que ahorran, es impresionante. Para que nos demos una idea, México no llega al 20%, ¿verdad? Tiene del 13, 17, no llega al 20%, es decir, ni la mitad. Entonces empieza a tener China ya un proceso que llama la atención mundial. Y el otro gran aspecto es que China no solamente logra un ciclo de crecimiento sostenido, expansivo, inédito casi en la historia económica, sino que además empieza a generar volúmenes de inversión internacional, volúmenes de inversión extranjera, que ya en aquellos tiempos rayaban en los 70,000 millones de dólares. Para darnos una idea, México a principios de este siglo andaba en 15,000, 17,000 millones de dólares de inversión extranjera. O sea, ellos ya estaban en 70,000 millones. Pero una cuestión fundamental es que los que más invertían en la economía china eran las comunidades chinas de la región, los que estaban en Singapur, las comunidades chinas en Singapur, en Corea, en toda esa región. Es decir, las comunidades chinas prósperas fuera de China continental, y desde luego Taiwán y Hong Kong, eran las que más invertían. Y luego China refuerza todo este proceso cuando logra ejemplarmente una negociación con Inglaterra para que le cedan incondicionalmente
Hong Kong. Hay una negociación y entonces ellos empiezan a reforzar todo su proceso de esta manera. El siguiente paso fue entrar a la OMC. Entonces fíjense ustedes cómo hay un proceso gradual, pero con una dirección estratégica perfectamente definida. No están dando bandazos, pero a principios de este siglo ya empezamos a ver que no solamente ellos, sino las reformas de fines de los años 90 de la economía india empiezan a tener también un resultado muy importante. India empieza a mantener un crecimiento sostenido del 7% por más de 10 años. A diferencia de China, India había mantenido su economía relativamente abierta en todo el periodo de posguerra, de la segunda posguerra. Y entonces después de la crisis bancaria en Rusia en 98, empiezan a recuperarse también lo que había sido el país más importante de la Unión Soviética, transformada ya en Federación Rusa, y empiezan a tener una presencia muy importante sobre la base de una exportación masiva de sus recursos naturales y particularmente de convertirse por sus volúmenes de exportación, no tanto por sus reservas, porque ahí le gana todavía Arabia Saudita, en una de las dos principales economías energéticas del planeta, particularmente petrolífera y gasífera. Entonces empezamos a ver una región asiática en donde estas tres grandes potencias empiezan a ganar presencia en el ámbito mundial y empiezan a generar una situación que yo describo aquí en el segundo capítulo particularmente del libro, que le llamo de contienda estratégica con las grandes potencias occidentales. Es decir, esta emergencia de Asia como región, esta emergencia de Eurasia como subregión y esta incorporación a los grandes mercados internacionales de materias primas, de capital, de exportaciones, etcétera, empiezan a alterar el equilibrio económico mundial. Se empieza a producir un cambio muy importante en la correlación de fuerzas a nivel mundial, que nos empieza a hablar de que China es mucho más que un exportador, es mucho más que un país que ha emprendido la reforma económica más exitosa del último tercio del siglo XX. Se está empezando a convertir en una gran potencia económica. Entonces, junto a esta situación, nosotros nos damos cuenta que el proceso de globalización no logra cuajar en términos de liberalizar el conjunto de los mercados de todo el mundo y de conectar las distintas regiones, sino que hay regiones que desarrollan una dinámica a su propio interior, y entonces la globalización cristaliza como un proceso de regionalización. Y a este proceso de regionalización, las economías asiáticas, y particularmente bajo el liderazgo de China, empieza a ser una subregión emergente con una enorme presencia económica y política internacional. A diferencia de esto, las economías occidentales, particularmente la economía norteamericana, durante los dos gobiernos de Bill Clinton hace una administración económica impresionante. En los dos periodos en que es presidente crea 20 millones de empleos, ¿no? ¿Se acuerdan que ya ni le hicieron caso al asunto de la chica aquella? Eso ya ni modo, pues había auge en todos, ¿no? Ya de todo lo demás de Mónica Lewinsky, pues ya muere, pues ya total, ¿no? Allá él con Hillary, que se entienda, pero había un proceso muy importante de crecimiento, claro, a tasas de un país ya postindustrial, ¿no? A tasas del 3,5% anual del PIB. Entonces, y también de una manera sostenida durante 7 de los 8 años de Bill Clinton. Entonces, la incorporación masiva de las tecnologías de la comunicación despega la productividad norteamericana y generan un crecimiento muy importante. A este crecimiento, los profesores Harrison y Bluestone del Tecnológico de Massachusetts le llaman el modelo Wall Street. El modelo que exporta Estados Unidos hacia el mundo y particularmente hacia Europa y a Asia
le llaman ellos el modelo Wall Street. ¿Qué rayos quiere decir esto? Pues quiere decir que el eje de toda la actividad económica pasa a ser el sector financiero, no el sector industrial, no el sector. Entonces, todas las variables, la inflación, la tasa de interés, el tipo de cambio, todas esas variables pasan a ordenarse en función de que sean capaces de estimular la generación de riqueza en los mercados financieros. Fíjense ustedes qué importante es esto, porque después viene la crisis. Entonces, de organizar de esta manera las variables de tal forma que coadyuven directamente a la generación de riqueza en los mercados financieros. Y entonces, esto se empata, este modelo ya en su desarrollo, se empata con un boom de las inversiones de carácter inmobiliario en Estados Unidos. Entonces, en los mercados financieros se producen lo que técnicamente se llama las dos grandes burbujas. La burbuja de los valores, el crecimiento desorbitado del valor de los activos financieros, y el crecimiento desorbitado del precio de los inmuebles en los Estados Unidos. Entonces, estas dos grandes burbujas, a partir de una política monetaria en donde la tasa de interés baja hasta ser negativa. Una tasa de interés se considera que es negativa cuando no te da ni siquiera el nivel inflacionario, ¿sí? O sea, si a mí me dan por mi dinero el 3% y la tasa y la inflación está en 3,5, tenemos una tasa de interés negativa, porque ni siquiera me resarce el poder adquisitivo que yo pierdo por el proceso de aumento de los precios. Entonces, esta política que instrumenta Greenspan favorece estas dos grandes burbujas. Y entonces es la fiebre de los negocios bursátiles en Estados Unidos, como jamás lo había habido. Bush desarrolla estos planteamientos junto con la desregulación, profundiza la desregulación de los mercados financieros, y entonces la dinámica de toda la economía norteamericana gira fundamentalmente en función de la expansión y del auge que están teniendo los mercados financieros. De tal forma que incluso las empresas industriales empiezan a invertir sus excedentes, ya no reinvierten en sus propios rubros, sino empiezan a colocar en el mercado de valores inversiones en activos financieros. Entonces todo esto incrementa de una manera artificial el valor de las inversiones financieras. El primer gran problema se da a partir de que, ¿se acuerdan ustedes de los famosos ninjas, ¿no? Los que ni tienen ingreso, ni tienen trabajo, es decir, no income, no jobs, no tienen nada, pero son sujetos. ¿Por qué? Porque el mercado ya lo habían cubierto las inmobiliarias. Entonces tenían que ir a otro mercado, pero ya implicaba un mercado de mayor riesgo, que es el famoso mercado de los ninjas. Entonces, este mercado, ¿por qué era de mayor riesgo? Pues precisamente porque no tenían un trabajo fijo, no podían demostrar un ingreso fijo, y aún así las empresas inmobiliarias los hacían sujetos de un crédito inmobiliario. Y entonces esto lo trasladaban al mercado bursátil, y a partir de esto vendían, incluso, por ejemplo, si una hipoteca valía $200,000 o $400,000, vendían en pedazos la parte bursátil que amparaba esa hipoteca. Y entonces luego entraba la empresa de seguros, y luego entraba sobre esa misma hipoteca la empresa de reaseguro, y entonces se creaba un pastel enorme de carácter especulativo cuya base fundamental era una hipoteca. Entonces cuando los sujetos de crédito empiezan a fallar en la capacidad de reembolsarle los créditos a los bancos que los habían otorgado, se empieza a desmoronar todo esto que había sido un gigantesco castillo de naipes. Ya en 2007, que es el último año de crecimiento de la economía mundial, ya en 2007 caen verticalmente algunos de los fondos europeos que habían estado generando inversiones de alto riesgo en estos mercados. Y entonces estos fondos de alto riesgo en estos mercados que empiezan a desmoronarse, producen pérdidas muy grandes en los fondos de bancos europeos. Entonces realmente la crisis estalla en agosto de 2007, pero
la caída de las grandes firmas de inversiones como Lehman Brothers, en fin, y claro, las propias hipotecarias, se produce hasta 2008. Durante todo ese tiempo, de agosto de 2007 a septiembre de 2008, cuando Bush inyecta los primeros 150,000 millones de dólares para rescatar a las primeras, o mejor dicho, las primeras partidas de rescate financiero para las hipotecarias, transcurre prácticamente un año, fíjense ustedes. Y a fines de 2007 todavía los vendedores de activos financieros cobran comisiones que iban de 2 a 3 a 4 a 5 millones de dólares. Fíjense, estaban cobrando comisiones fabulosas y las empresas de inversión y las empresas que habían invertido y las empresas inmobiliarias y las empresas de seguros y las empresas de reaseguro, etcétera, se estaban hundiendo. Entonces ahí hay una responsabilidad histórica muy grande. Entre ese agosto de 2007 y septiembre de 2008 que se produce la primera gran inyección de dinero para el rescate financiero desde el Federal Reserve. Desde ese momento hay una gran parálisis del gobierno de George Bush, en donde no hace prácticamente nada más que ver cómo se están desmoronando los mercados financieros. Entonces estamos en presencia de una crisis brutal que se articula con los problemas del mercado mundial de alimentos y con los problemas de incremento progresivo de los precios del petróleo a nivel internacional, del precio promedio internacional del petróleo, de las gasolinas, etcétera. Entonces se articula con estos otros fenómenos y la crisis financiera se extiende a todos los mercados, pero se convierte también en una crisis que afecta a la economía real. Acuérdense, las empresas automovilísticas, increíble, ¿no? La General Motors, que fue durante 30 o 40 años el símbolo del poderío industrial de Estados Unidos, era una empresa que tenía que ser rescatada, porque estaba en peligro de quebrar totalmente, ¿no? Y de echar a la calle decenas de miles de trabajadores en todo el mundo. Entonces, imagínense ustedes el tamaño, pero ese fue el origen, este famosísimo modelo Wall Street. Entonces, esta crisis se produce de esta manera. Para entonces, China ya es una economía bastante vinculada a las economías occidentales. China supera en valor del Producto Interno Bruto a Estados Unidos y a Alemania y a Japón, a la primera economía asiática y a la primera economía europea, la supera en valor del Producto Interno Bruto en plena crisis, es decir, entre los años de 2008 y 2010. Entonces, esto es una cuestión, bueno, pues para la historia, porque en plena crisis ellos logran, claro, medida la economía china a través de este indicador convencional que es el valor del Producto Interno Bruto, medido a valores corrientes. Perdón. Entonces, como contrapartida, se hunden las economías occidentales. En las reuniones del G20 que yo describo puntualmente en cada una de ellas, se empiezan a ventilar dos posiciones muy importantes. Primero, todos coinciden en la necesidad de inyectar recursos masivamente desde el Estado para reactivar la economía. Miren ustedes, los neoliberales bajo recetas keynesianas, ¿no? Rescatando bancos, si no tuviéramos un poco de seguimiento puntual de esto, pues no entenderíamos nada. Pues cómo si son los que cuestionaban la intervención del Estado en la economía, con fondos públicos rescatando a las empresas de inversiones, rescatando a las empresas, por ejemplo en este caso automovilísticas, a las empresas de aviación que las habían dejado sin clientes por el incremento gradual, mejor dicho, el incremento rápido de los costos de la turbocina, que habían disparado el costo de los boletos de avión. Bueno, un desorden inmenso, pero todo el origen es el modelo Wall Street. Y entonces este modelo que traslada la dinámica fundamental de la economía nacional de un país al sector financiero, esto trae repercusiones muy importantes. ¿En qué? Pues en la distribución del ingreso nacional.
¿Por qué? Porque quienes realmente ganan dinero son los que están ubicados en el sector financiero. Ganan comisiones y sueldos impresionantes. Entonces, los que están ubicados en la economía real, que no se ve alimentada por inversiones del mismo talante que en el sector financiero, pues empiezan a tener una caída muy importante de los ingresos y se dispara la desigualdad social en términos de los ingresos. Fíjense todas las repercusiones que trae. Entonces, este modelo Wall Street no es solamente un modelo que tiene toda esta repercusión, sino representa una concepción del capitalismo globalizado. Es decir, no lo podemos valorar en términos de si está bien, no se trata, no es un problema ético de si está bien o está mal. Fue la concepción de cómo desarrollar al capitalismo a fines del siglo XX y a principios del siglo XXI. Esa es la parte fundamental. Entonces, la crisis que estalla, esta crisis dramática, tremenda, es una crisis de esta concepción del capitalismo globalizado. Ahorita, si nosotros nos ponemos a buscar, pues no encontramos otro sistema prácticamente en ningún lado. Entonces, lo que fracasa con la crisis de 2007 y con en 2008 y 2010 es precisamente la concepción de un capitalismo que debe generar la riqueza fundamentalmente en el sector financiero. Y relega al sector de la economía real. Por eso nosotros apreciamos que puede darse el auge de los mercados bursátiles y tenemos prácticamente un crecimiento industrial del 2%. Pero los valores de los activos financieros se disparan 100, 200%. Fíjense ustedes qué tremenda antinomia, pero ¿cuál es el asunto? Bueno, que así funciona ese modelo. Entonces, las economías asiáticas empiezan a desarrollar un modelo que se convierte en un nuevo paradigma. Se trata de un modelo de economía mixta, pero con apertura internacional y con gran capacidad competitiva de exportación y para captar recursos internacionales de inversión. En América Latina, ¿qué había existido? Pues había existido un capitalismo proteccionista o protegido, pero absolutamente sin sector exportador, ¿no? Entonces no teníamos sector exportador, pues tampoco teníamos, porque teníamos un mercado totalmente protegido. Pero el nuevo paradigma que ponen en juego en la economía mundial, en el escenario mundial, las economías asiáticas, es un capitalismo de propiedad mixta, de inversión mixta, pero con apertura económica y con un sector exportador bastante competitivo a nivel mundial y con una economía que en su proceso de apertura es capaz de generar decenas y decenas de miles de millones de dólares como inversión extranjera. Entonces esto constituye un nuevo paradigma. Los chinos, por ejemplo, ahorita tienen una economía en donde aproximadamente el 50% de esa economía lo tiene controlado la inversión privada y el 50% la inversión pública. Y desde ese 50% que controla todavía el Estado, generan los planes quinquenales y la planificación de la economía. Pero en estos términos ya, no en la forma en que se conoció anteriormente en el modelo soviético y en un principio en el modelo chino. Por cierto, que aquí demuestro, con datos del doctor Semo, del doctor Enrique Semo, que la economía china no es verdad que empieza a crecer al 10 y al 11 y al 12 y hasta el 13% a partir de que empieza a liberalizar los mercados. Fíjense, esto es muy importante. A partir de que empieza a liberalizar los mercados y que empieza a ceder una parte importante de la economía a la inversión privada, nacional y extranjera. No es así. En la etapa llamada de economía autárquica, de economía cerrada, en la época de Mao Zedong, ya existían tasas de crecimiento sostenidas del 9 y del 10%. Entonces, en la economía china, nosotros, porque eso ya tiene una connotación ideológica, es que los chinos logran un gran crecimiento económico a partir de que liberalizan, no es cierto. Hay una continuidad clara, y ahí muestro los datos.
entre las tasas de crecimiento en la propia etapa de economía cerrada del maoísmo y la economía a partir de las reformas estas del grupo de Deng Xiaoping, de las famosas 4 modernizaciones. Entonces, ahí tenemos esa otra situación que hay que tomar muy en cuenta. Bueno, todo esto, ¿qué es lo que desata? Bueno, desata también que las empresas, doy muchos datos aquí, las empresas transnacionales desde las economías emergentes, ¿no?, de la propia China, de la Federación Rusa, de Corea del Sur, etcétera, empiezan a tener un despegue impresionante en el volumen de ventas en todo el mundo, que no se asemejan todavía, pero que empiezan a acercarse muy próximamente a las grandes empresas transnacionales de las economías occidentales. Entonces, las economías asiáticas empiezan a hacer pesar su participación en el ahorro mundial, en la inversión mundial, en las exportaciones, en la aportación al Producto Bruto Mundial, en las tasas de crecimiento. Y una cosa importante, el asunto de la pobreza no es propia del modelo Wall Street, pero este modelo profundiza las desigualdades sociales, por lo que les he comentado. Entonces, India y China empiezan a tener grandes éxitos en el combate a la pobreza. Las dos economías con poblaciones mayores en todo el mundo, ¿no?, hablamos de 1.600 y de 1.100 millones de habitantes, respectivamente China y la India, empiezan a tener éxitos muy importantes. Yo aquí refiero los datos, establezco cuáles son las fuentes y sobre todo cuál es la metodología que es diferente en cada país para medir el ingreso y para medir los cambios en el ingreso. Y las economías asiáticas tienen una ventaja más, empiezan a ser aquellas en las que, claro, desde niveles muy bajos, pero empiezan a tener sus habitantes una tasa de crecimiento del ingreso per cápita más acelerada que en Occidente. Entonces, fíjense el conjunto de variables que ya entran que gravitan en la economía mundial y que vienen desde las economías asiáticas. Entonces, esto naturalmente que empieza a cambiar el juego mundial del poder. No solamente cambia la economía, ¿no?, en un enfoque elemental, ¿no, Luis?, de economía política, empieza a cambiar el balance del poder en todo el mundo. Y entonces nosotros empezamos a ver que, por ejemplo, en plena crisis asiática, Bill Clinton ya va y hace una reunión con China y pacta un acuerdo estratégico con China que los analistas le denominaron el mini Yalta de Bill Clinton. Entonces, pero la intervención en Afganistán y la intervención en Irak genera una enorme alerta en las economías y en las potencias asiáticas, y Putin lanza la iniciativa primero de los BRICS, pero desde el punto de vista estratégico lanza la iniciativa de la OCS, de la Organización para la Cooperación de Shanghái, que incluye fundamentalmente la cooperación entre la Federación Rusa y China, varias repúblicas de lo que había sido antes la Unión Soviética de Asia Central, y empiezan a desarrollar una dinámica en donde el premier chino dice: necesitamos contrapesar la influencia de la OTAN en toda el Asia continental. Entonces, fíjense ustedes, se desatan todos los cambios en la economía mundial y se empiezan a desatar el juego estratégico. Las jugadas de ajedrez mundial empiezan a modificarse. Y entonces va Clinton, después de ir al mini Yalta con China, va Clinton, y para que no se enoje Japón, pacta de nuevo con Japón. Pero después Putin lanza la iniciativa de la Organización para la Cooperación de Shanghái, y entonces Clinton va y plantea ya Bush plantea un acuerdo estratégico de largo plazo con Rusia para las cuestiones relacionadas con el petróleo. Entonces se desata todo el juego estratégico mundial y entonces empieza a modificarse también el balance. Vean ustedes, por ejemplo, en la actualidad, en el Consejo de Seguridad prosperó la iniciativa esta de
Primero era una especie de bloqueo aéreo para el gobierno de Gaddafi, terminó en una descarada invasión para derrocarlo. Bueno, pues pero en este momento ya en el caso de Siria, ya China y Rusia dijeron no, y no ha podido pasar ya las potencias occidentales, la OTAN, en su idea de invadir Siria. Entonces el juego estratégico se desata. Bueno, toda esta situación, si bien es cierto, un modelo económico, un modelo de desarrollo tiene que ver con todos los ordenamientos sociopolíticos, jurídicos, etc. Pero sobre todo se conforma de dos grandes piezas, lo que llamamos el modelo endógeno de acumulación, ¿no? La forma en que se va a desarrollar la acumulación y la expansión de la economía, y el modelo de inserción en la globalización. Si estamos hablando de que el paradigma de las economías en todo el mundo es la economía abierta, entonces necesitamos el modelo de acumulación interna y el modelo de articulación a la economía mundial. Porque pues, en este momento pues, casi a nadie se le ocurre una economía cerrada, ¿no? Sí hay autores y brillantes que plantean esta idea, pero bueno, obviamente yo no estoy de acuerdo en eso. Entonces, se plantea así: México, igual que América Latina, entran a un proceso de cambio en el modelo de sustitución de importaciones por este modelo de apertura y de liberalización de mercados y de privatización de los sectores económicos, y desde luego que lo hacen en el contexto de una agudísima crisis financiera, y los resultados son muy negativos. En América del Sur estos resultados negativos empiezan a modificarse a partir, fíjense ustedes, de que empieza a desarrollarse la alternancia con una orientación hacia la izquierda, en las distintas vertientes. Ya sabemos que no hay la izquierda, son las izquierdas. Bueno, entonces, y América del Sur empieza a captar correctamente todos estos cambios que se han producido en la economía mundial y en el balance mundial de poder, y empieza a desarrollar varios procesos paralelos. Refuerza su proceso de integración regional y subregional. Primero refuerza el Mercosur y después refuerza el grupo, el proceso de integración de la Comunidad Andina de Naciones. Y plantea la perspectiva de un solo grupo, que sería CAN-Mercosur, con la incorporación de Chile. Perdón, déjenme Y entonces América del Sur empieza. ¿Y qué es lo importante que sucede allá? Pues nada menos que hacen fracasar la iniciativa continental de libre comercio de las Américas del George Bush padre. Y Brasil y Argentina, este liderazgo bicéfalo, le dice a George Bush: no vamos a la iniciativa. Y fracasan, hacen fracasar la iniciativa del área continental de libre comercio llamada libre comercio en las Américas. ¿Por qué? Porque ellos plantean que su prioridad está en reforzar sus procesos de integración subregional sobre la base de profundizar los lazos en el Mercosur y de profundizar los lazos del Mercosur con la Comunidad Andina de Naciones. Fíjense ustedes qué importante es esto. ¿Cómo se expresa ya también en nuestro continente este cambio en la economía mundial y este cambio en el balance mundial de poder? Esto era impensable, ¿no? Esto era impensable hace pocos años. Pero hacen algo más, empiezan a articularse a la dinámica expansiva de las economías asiáticas sobre la base de tratados bilaterales, en donde China y Rusia principalmente les dan una capacidad financiera fuera de los marcos del sistema financiero internacional, sobre la base de créditos muy blandos, con apoyo en los acuerdos bilaterales. Y entonces la situación en América del Sur se empieza a modificar radicalmente. Vean ustedes la posición que tiene ahorita Brasil. Brasil, si lo medimos en términos convencionales, es una economía menos abierta que la mexicana, pero su posicionamiento internacional es muy superior. Y entonces refuerzan el proceso subregional y dicen no a la iniciativa de libre comercio de las Américas. Nuestra prioridad es el acuerdo con Europa y el reforzamiento de los procesos subregionales de integración CAN y Mercosur. Y entonces
el tercer paso estratégico es articularse a la dinámica de las potencias asiáticas en emergencia y pactan acuerdos bilaterales muy importantes que les dan una solvencia financiera que les permiten, por ejemplo, a un Chávez ofender públicamente a los presidentes norteamericanos y sin que pase nada demasiado extraordinario, más que el debate ahí político, verbal, pero él sigue vendiéndole, sigue siendo el segundo exportador de petróleo a Estados Unidos. Entonces no, el choque ideológico no afecta el negocio petrolero que tienen ambos, ¿no? El petróleo de Venezuela sigue siendo de los más importantes en términos de su pureza, bla bla bla, y no afecta. Y China y Rusia, vean ustedes, ahorita hablamos de lo que está pasando en Argentina, ahí está la clave. Entonces ahí se va dando esta situación, cambia radicalmente, pero el problema de todo esto es que México está totalmente atorado. México está ausente de todos estos cambios. Por México no ha pasado ninguno de estos cambios, por eso mi propuesta es un bloque asiático y latinoamericano, opción de cambio estratégico para México. Los analistas en México, y miren que algunos que pudiéramos considerar de pensamiento democrático, siguen razonando la articulación mundial de México en términos de la región de América del Norte, como se dice acabar el mundo, ¿no? Como se dice acabar el mundo. Y algunos, incluso desde la izquierda, todavía siguen planteando esta vieja antinomia entre cuáles son las opciones de América Latina, el panamericanismo o el latinoamericanismo. Y el cambio que ha sucedido en la economía y en el poder mundial nos dan para otra cosa mucho más trascendente y mucho más fructífera que encerrarnos en esta idea de o panamericanismo o latinoamericanismo. Vean ustedes, por ejemplo, en el libro que sacan Aguilar Camín y Castañeda, dicen México no tiene otra opción más que América del Norte. Fíjense ustedes, cuando ellos critican un montón de lo que ellos llaman clichés del pasado. Ahora, una de las cosas importantes que yo planteo en el libro es la OMC es una estructura restrictiva para el desarrollo universal de los países. ¿Por qué? Fundamentalmente porque tiene un problema muy grande, que es los acuerdos fundantes, los acuerdos que dan origen a la OMC, que se han convertido en una reserva de poder de las potencias occidentales. Y hay muchos ejemplos, el asunto de los servicios, pero el más evidente es el asunto del comercio agrícola. Vean ustedes, no están dispuestas las potencias occidentales a renunciar a subsidiar su producción agrícola, y eso no es populismo, a subsidiar su producción agrícola con tal de asegurar una oferta adecuada de alimentos. Entonces, el gran problema que tenemos es que México está ausente de todo esto. México está ausente de todo esto porque está dominado en términos de una agenda bilateral en donde Estados Unidos nos ha impuesto fundamentalmente una agenda bilateral en términos de su seguridad nacional. Ese es el punto fundamental. Ya no hemos discutido nada relacionado con la inversión, con transferencia de tecnología, no. Todo tiene que ver con la seguridad nacional de Estados Unidos. Y ven ustedes el acuerdo que acaban de firmar de los pozos petroleros, ¿no? No es extraño que se haya producido esto. ¿Por qué? Por el gran control que tiene actualmente Estados Unidos sobre la política mexicana. Y el control que tiene en términos de que domina la agenda, en la agenda bilateral, los temas de la seguridad nacional. Ya no tiene. Entonces, por ejemplo, López Obrador tiene una idea interesante. Dice, no, yo voy a un nuevo patrón de relaciones en donde el eje de todo sea la ayuda para el desarrollo. Yo digo que está bien, pero es insuficiente, porque eso no aprovecha todo esto, no permite desarrollar una estrategia que aproveche todos estos cambios internacionales en la economía mundial y todos estos cambios en el balance de poder. Entonces, el planteamiento fundamental es ese. Tenemos que buscar un nuevo modelo de articulación a los procesos globales para que en el área internacional, en el área de la política mundial, México se incorpore, como lo hace ahora Brasil, como lo hacen los BRICS, como lo hacen otros países, a una idea de empezar a delinear la necesidad de un nuevo orden mundial.
en donde necesariamente a partir de esta nueva correlación mundial en la economía y en el poder tendría que ser un orden de carácter policéntrico, un orden de carácter en donde hubiera un equilibrio mayor de varias potencias que en términos globales establecieran este balance general. Yo dejo hasta aquí mis comentarios para dar oportunidad a las preguntas o a los comentarios de ustedes. Y esa es la propuesta fundamental que tiene el libro. Hay algo muy importante aquí, lo menciono solamente para que esté en la mesa, en términos de las preguntas y todo. Yo revaloro en gran medida el proyecto de Putin de convertir, a partir de la no privatización, prácticamente del regalo que hizo Yeltsin, de todo el petróleo y el gas ruso. A partir de eso yo revaloro mucho la experiencia de Putin, que empieza a reconstruir, es el artífice de toda esta estrategia. Hoy plantea ya, lanzó una iniciativa, vamos, les dice a los europeos, por una zona euroasiática de integración, desde Portugal hasta Vladivostok. Imagínense. ¿Qué está haciendo con esa iniciativa? Pretende vulnerar la Alianza Atlántica, nada menos. Lo que nunca pudo hacer la URSS ni ningún otro país, pero fíjense ustedes el talante de las iniciativas de Putin, por eso no lo quieren, ya que le empezaron, y que fraude, y la Hillary Clinton, no, pues no lo quieren. Él generó la iniciativa para BRICS, él generó la iniciativa para la Organización de Cooperación de Shanghái, está generando la iniciativa del bloque euroasiático, imagínense con China y con Rusia al frente. Pero entonces esta experiencia de Putin de reconstruir todo el sector energético sobre la base de una premisa muy importante: inversión mixta en el sector energético, internacionalización acelerada de las operaciones a nivel internacional, pero el control, más del 60% lo tienen de las empresas petroleras y gaseras, lo tiene el Estado ruso. Pero hay inversión mixta, hay internacionalización de las operaciones. Lo que está pasando en Argentina, vean ustedes. O sea, Repsol quería vender la parte de la empresa china y la presidenta de Argentina se le adelantó. Aquí yo planteo cuáles son los acuerdos que tienen, por ejemplo, con México, con Venezuela, con Argentina, con Brasil, etc. Entonces, ¿qué es lo que está allí? Pues están desplazando a las empresas occidentales y va Cristina, igual que ha ido Chávez, igual que ha ido, que fue Lula y que sigue ahora Dilma, sobre la base de articular todos esos procesos económicos al poderío que están exhibiendo en su emergencia las potencias asiáticas. Entonces ahí les dejo ese otro tema para la discusión. Agradezco mucho su atención y su presencia aquí. Muchas gracias. Efectivamente hemos venido en el observatorio planteando una pregunta básica, que es: ¿y después del neoliberalismo qué? Y a esa pregunta básica hemos, digamos, orientado la posibilidad de algunas respuestas provisorias y previsorias, en el sentido de que a partir, digamos, del impasse que se genera entre la caída de las Torres Gemelas y, bueno, más bien la caída del muro de Berlín y la caída de las Torres Gemelas, se genera una especie de momento en el cual lo lógico hubiera sido, a partir de la caída del muro de Berlín, el imperio de una sola potencia hegemónica sobre el mundo. Sin embargo, este interregno que se abre entre las dos caídas va a generar más bien una nueva regionalización. Es decir, no solamente se va a tratar de abrir un capitalismo generalizado. Con esto quiero decir que la caída del socialismo real y la expectativa que podría haber tenido Cuba y Corea como dos formaciones sui generis
dio por resultado, por un lado, el crecimiento de la Comunidad Económica Europea, por otro lado, el surgimiento del BRIC, y por otro lado, el bloque de izquierda latinoamericano, y los Estados Unidos pues, se metieron al conflicto de Medio Oriente. Entonces este marco que Negri, digamos, describe como imperio, es decir, ya no imperialismo en el sentido clásico, como mencionabas, en términos de pinches gringos, ¿no? Sino una visión más generalizada de una forma de operar del capitalismo, ya no sobre una forma estrictamente hegemónica norteamericana, sino como una forma difusa en el conjunto del mundo, articulada sobre todo bajo la hegemonía de las grandes empresas norteamericanas, europeas y asiáticas. ¿Cómo es posible el surgimiento de China? Aquí hay varios elementos que hay que focalizar. En primer lugar, bajos salarios, materias primas baratas, facilidades de un Estado que se concibe a sí mismo como estratégico, mecanismos obviamente de liberalización, y lo que va a venir a aportar el comunismo como esquemas de disciplinarización en la organización y en el desarrollo del trabajo. Nosotros tenemos una visión un poco mecánica de China, porque a pesar de sus miles de millones de habitantes, en realidad, si la observamos de cerca, China solamente tiene ocupada la parte costera. Es decir, todavía hay grandes territorios que no están ocupados, que no están explotados, que no están siendo incorporados todavía a la economía interior y a la economía mundial. Entonces, si bien Mao hizo lo que conocemos como la marcha al mar, en realidad, la marcha campesina revolucionaria al mar, en realidad hoy vamos a ver la marcha al interior. Fundamentalmente por las exploraciones petroleras, pero también en el sentido de la búsqueda de recursos naturales, particularmente de gas y de recursos bióticos. Bueno, entonces yo no quería dejar de mencionar esto, me parece que es central. La primera crisis de Oriente la podemos entender como una crisis fundamentalmente, de los dragones, como una crisis de crecimiento, es decir, como una crisis que en el fondo muestra los ajustes que se estaban dando al interior de China. Y esto, por supuesto, no quiere decir que el modelo chino sea completamente exportable, en una gran medida porque pues hay una historia específica de lo chino, pero sí tengo la impresión de que China más bien tiene una estrategia de consulados, de embajadas informales, a partir de la exportación no solamente de mercancías y las negociaciones que esto implica, sino también la compra de tierras en el mundo y la implantación de colonias de chinos en el exterior, que tienen como función básica y fundamental ser los encargados de la propia negociación de sus productos elaborados en China. Lo estamos viendo en México, no solamente es China, también es Corea y muy probablemente pronto Vietnam, que tienen comunidades implantadas en el mundo y que son sus principales agentes de manejo de importaciones y exportaciones. Además de que
los chinos también han recuperado el financiamiento de comunidades chinas en el exterior, independientemente de que algunas de ellas son resultado de la huida del régimen comunista. Hoy, incluyendo estas comunidades, están siendo financiadas por el gobierno chino. Bueno, creo que ya lo dije básicamente todo. Solamente señalar que hay obviamente otros procesos que están marcando el ritmo de desarrollo económico que es importante explorar, en particular la crisis que se da en Islandia, que antecede a la crisis norteamericana del housing, es decir, del mercado inmobiliario y del mercado financiero. Hoy una candidata al gobierno de Francia, claro que su porcentaje es muy menor, pero ha sido la principal analista Anna Joly de la crisis islandesa y por lo tanto también del seguimiento, el impacto que tiene la crisis islandesa, la crisis de Hong Kong, la crisis islandesa con la crisis griega y probablemente el desarrollo de la crisis española y portuguesa, con algunos elementos que se ven también en el horizonte en la crisis italiana, que bueno, todos estos países, como sabemos, han sido desclasificados en términos de su capacidad de solvencia económica. ¿Hasta qué punto estas crisis van a afectar el conjunto de las comunidades, de la comunidad europea, en tanto que pareciera ser que las nuevas formas de organización, en el caso de China comunista capitalista, no lo podemos ver de otra manera, generan cambios en el balance de poder. Hay dos cuestiones que es fundamental revisar. La problemática todavía del bajo consumo interno, pero que se ve en el mediano plazo en crecimiento. El segundo, la diferenciación social, es decir, empiezan a aparecer diferencias entre ricos y pobres y también, ¿por qué no mencionarlo?, el déficit de democracia, de democratización al interior del Estado chino. En fin, yo dejaría aquí esto. Acerca de como esta salida para México en esta alianza con un bloque asiático, pero mi pregunta es, ¿cuáles serían los mecanismos que permitan que esta agenda de Estados Unidos deje de interferir tan directamente como para que eso sea posible? Es decir, el planteamiento a mí me parece interesante, pero ¿hasta qué punto Estados Unidos podría permitir que eso sucediera, ¿no? Me pareció muy interesante la parte donde mencionabas que ante todo este movimiento, pues México ha estado estancado, ¿no? Y mi pregunta es, frente al que no podemos ser ajenos, y máxime nosotros que, bueno, venimos de una ala de organizaciones sociales, finalmente, ¿no?, lo que compartimos, que todos finalmente somos actores políticos, ¿no? Todos somos actores políticos, desde el presidente de la República, pero también el ciudadano, porque la política no le puede ser ajena a nadie, porque finalmente las decisiones políticas afectan hasta en lo más mínimo de la vida íntima de cada uno de nosotros. Y no es aventurado decirlo, porque sufrimos las consecuencias de esas decisiones en todos los sentidos. Entonces, en ese contexto, y escuchando, digamos, todo esto que interesante y atinadamente mencionabas de lo que pasaba en Asia y cómo se empezó a reflejar en América Latina, y después me quedé pensando en que ante todo este fenómeno global, pues México, ¿no?, quién sabe dónde. Entonces, mi pregunta es, ante el fenómeno electoral evidente que estamos
pasando, que estamos transitando. Mi pregunta es, ¿tú cómo ves si hay alguna posibilidad de que la llegada de alguno de los candidatos, ¿no?, según tu perspectiva, pueda sacarnos de este atolladero, o también de antemano saber si no ves ninguna opción, independientemente de quién llegue? Porque también escuché que muchas políticas ya rebasan la cuestión política, que está muy controlado por Estados Unidos y otras cosas. Entonces, yo quisiera saber eso. Y por último, pues si en caso de que la respuesta fuera que no importa quién llegue, los intereses ya son tantos que no, entonces ¿por dónde podemos sí encontrar esa salida? Quizás la salida sea ciudadana, quizás sea de organizar en otro nivel el cambio que realmente México necesita, ¿no? Entonces, esa es mi primera pregunta, y quizás, bueno, a partir de eso, si hay oportunidad, pues comentar algunas otras circunstancias. Correcto, licenciado. Bueno, usted habla en la parte final como propuesta de esta inversión mixta, ¿no? A la que se sí, un modelo de inversión mixta. Y hay un dato que nos dijo que me pareció sumamente importante, que en la actualidad China tiene un 50 y un 50% de inversión pública y inversión privada, aproximadamente. De aquí, bueno, yo lo que digo y a lo que quisiera que me hiciera un comentario es en relación a, en efecto, ¿no?, esta transición que vamos a vivir en el corto plazo de ir a elecciones, este panorama económico en el que se encuentra México, pues nos da una proyección a futuro pues no muy alentadora, ¿no?, porque son muchas las acciones que se tienen que llevar a cabo. Pero finalmente, para que China llegara a esta inversión, a esta economía mixta, a este 50 y 50%, yo, bueno, partiendo mucho de mi ignorancia en aspectos económicos, creo, siempre he pensado que tal vez es poco probable el planteamiento de regresar en una época neoliberal que ya está viviendo desde hace tiempo las consecuencias de su fracaso, de haber sembrado o los cimientos, establecido los cimientos en mercados financieros, en dinero que ni siquiera se ve. Tal vez es absurdo o imposible regresar a la típica economía industrial, pero sí pienso que finalmente hay que regresar a ciertas bases de las economías industriales para poder llegar a una inversión, una economía mixta, que llegue a generar lo que China genera ahora en este 50-50%, que es un tránsito. Yo, por lo que entiendo de su exposición, China en esta liberalización o proceso de liberar mercados, paulatinamente lo fue haciendo, partiendo primero o básicamente de un intervencionismo económico, ¿no? O en el caso de México, pues todo lo contrario, ¿no? O sea, es aperturar y las propuestas de los políticos que se ven sobre la mesa siguen siendo desde hace, por lo menos en el sexenio de Calderón, es privatizar el petróleo, bueno, se acabó luz y fuerza al centro, etcétera, etcétera. Esta cuestión de liberalizar los mercados sin ninguna finalidad y sin ninguna meta, ¿no? Entonces, mi pregunta va más en ese sentido. O sea, vemos ahora las políticas de Hugo Chávez, al que el mundo occidental capitalista ha tachado de loco. Vemos ahora lo que hizo en Argentina la presidenta, y dices, bueno, pues es que esta política de expropiación para mí tiene la finalidad de decir, ¿cómo vamos a competir al exterior si al interior no somos fuertes? Si México no tiene nada, no tiene apoyo a la micro, a la mediana, a la pequeña empresa, si todos son transnacionales que vienen y te arruinan el mercado interno. Y bueno, yo veo mucho aquí, por ejemplo, el sesgo y el punto que en su momento profundizó el deterioro económico en el Telecán, ¿no? En NAFTA, en el sentido de que, bueno, ¿cómo vas a competir con dos monstruos en condiciones desiguales, ¿no? Entonces, en este sentido va mi comentario. Si para llegar a esta inversión mixta es necesario que países como México, que estamos en grave deterioro económico, tengamos que regresar a las bases de un capitalismo de corte industrial en donde se le tenga que apostar al campo, se le tenga que volver a apostar a la industria que genere dinero, que se pueda ver. Trabajos reales, no trabajos más de corte ficticio que como un día los tienes, al otro día no los tienes. Obviamente una intervención fuerte en la economía que, aunque parezca de corte autoritario en algún sentido, finalmente se tiene que regresar a eso antes de pensar en seguir abriendo los mercados, ¿no? Un país soberano ya no existe, y en esa medida no importa quién llegue, que no se va a poder hacer nada, no se va a poder cambiar en términos reales el modelo,
ni las relaciones. Y bueno, si esto no es así, entonces ¿cuál es el camino que hay que recorrer para empezar a romper esa predominancia de esa relación, casi diría yo simbiótica, con América del Norte y abrirla a otras posibilidades? Y la segunda pregunta que me interesa especialmente por la orientación de mi trabajo es con relación a la... Es decir, es cierto que la economía capitalista en un momento dado se apoya mucho, el crecimiento se apoya mucho en las cuestiones financieras, ¿no? El mundo financiero es el que va a dominar. Pero hay otro elemento que tiene que ver, creo, con la competitividad y que muchos economistas han mencionado, que es cómo uno de los insumos que producen mayor beneficio es el insumo del conocimiento, de la información y del conocimiento. Y por ahí lo mencionaste, pero no abundaste más, ¿no?, sobre estas nuevas tecnologías, las llamadas TIC. ¿Cuál es el papel que han jugado y que están jugando en ese aumento de la competitividad, de la productividad y de la reorientación de las formas de producir y de distribuir? Correcto. Liberalismo que decía el doctor. Yo creo que lo que están haciendo las potencias asiáticas es precisamente demostrar que hay una alternativa distinta a la versión del neoliberalismo que hemos conocido. Yo, en la presentación que hice del libro en la Facultad de Economía, ¿te acuerdas, Pedro? Decía uno de los profesores, decía, Keynes nunca se ha movido de su lugar, pero ahora está a la izquierda, sin haberse nunca movido de su lugar. Es decir, esta versión de capitalismo, Wall Street o de neoliberalismo financierizado es la peor versión que puede haber del capitalismo. Es decir, el capitalismo tampoco es solamente uno históricamente, nunca lo ha sido. Esta es la peor versión. ¿Por qué? Porque relega a segundo término la generación de riqueza, la generación de empleos en la economía real, la elevación del nivel de bienestar. Acuérdense, hoy elevar el nivel de bienestar es un asunto del individuo frente a sus capacidades en el mercado. Cualquier otra cosa es populismo. Anoche escuchaba yo a uno de los editorialistas del Financiero y bueno, es lo que hay ahorita y el populismo. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que atender es esta dimensión ideológica de la discusión económica. En muchos casos, los planteamientos que nosotros escuchamos no tienen ningún carácter teórico y menos científico, son exclusivamente criterios ideológicos. Por ejemplo, esta idea de tachar como populista todo lo que no esté dentro del marco de las políticas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional, por los teóricos del neoliberalismo, todo lo que no esté dentro de eso se le ataca ideológicamente con un concepto descalificador, populismo. Keynes ya se ve como populista. Sí, ya ahora resulta que Keynes es populista. Antes se veía como el rescatador, ¿no? El salvador de la economía capitalista. Bueno, pero fíjense el descaro, y aquí ya entro a la parte ideológica. Estamos hablando de que rescataron a los bancos inversores con fondos públicos, y eso no es populismo. Entonces, vaya, esta cuestión nosotros tenemos que ser capaces de discernir cuando solamente nos están transmitiendo
un concepto de carácter ideológico a cuando nos están hablando de una conceptualización en términos del desarrollo económico, de opciones, de modelos económicos, etc. Y todos tienen esa pésima costumbre de que inmediatamente, o antes tachaban de que cuando tú hablabas de rechazar el modelo neoliberal, querías regresar al modelo pasado. Oh, bueno. Ahora ya no atacan diciendo, no, es que lo que quieres es regresar al viejo proteccionismo de los 70s. Ahora entonces todo es populismo. Eso cae dentro del campo de la batalla ideológica en cuanto a la discusión de los modelos económicos. Se ha llegado incluso a hablar de populismo de derecha, populismo de izquierda. Sí, ahora digo, ya lo que se me hace un exceso. Lo que nosotros conocemos como populismo fue la experiencia de los años 30 y 40 en América Latina, en donde había sistemas políticos con una excesiva personalización del poder, en donde existía también un apoyo en las concentraciones de masas para generar cobertura de masas a las políticas sociales que se impulsaban. Había un contexto mundial absolutamente distinto. Es una analogía totalmente equivocada, histórica. No tiene nada que ver. Se utiliza el concepto de populismo con fines de descalificación ideológica, haciendo absoluta abstracción de la experiencia histórica, por lo menos como la conocemos en América Latina. A Chávez le decían que era populista en su primer régimen, y por ejemplo en cuanto a la moneda tenía un régimen de flotación monetaria como el que pusieron en funcionamiento Salinas y Aspe. Era el mismo modelo, o sea, el desplazamiento de la moneda sobre la base de márgenes, y cuando llegaba un cierto margen entonces intervenía el Banco de México, ¿no? Con oferta de... Y ahí le decían allá en Venezuela que ese era un modelo cambiario populista, y aquí era el modelo modernizador de Salinas y Aspe. No, bueno, entonces hay que distinguir cuando lo que hay es realmente conceptualización ideológica. Y en estos asuntos de la economía de mercado y en relación con la economía del intervencionismo estatal, bla, 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 hay muchos conceptos que son ideología económica y que no tienen nada que ver con una conceptualización medianamente científica de los procesos económicos. No tiene nada que ver. Entonces ahí es muy importante saber esa cuestión, y yo creo que las potencias asiáticas lo que están haciendo es demostrar que hay una vía distinta, que puede tener sus imperfecciones, pero que ha demostrado, por lo menos en términos prácticos, que ha llevado a las economías asiáticas a un lugar impensable hace 20 años, impensable. Entonces yo creo que es un paradigma que tenemos que asumir con todas sus consecuencias. ¿Qué nos estorba en México? La visión estrecha de una derecha política ideológicamente atrasada, pero fíjense ustedes, que no voltea hacia atrás, como las derechas clásicas, no voltea al pasado, sino pretende ir hacia adelante, pero sobre la base de profundizar en las cuestiones que están presentes hoy. Por ejemplo, yo aquí hablo de que el concepto que ellos manejan de las reformas estructurales, lo que pretende es darle oxígeno a un modelo que ya se agotó. Este modelo ya se agotó. Hago un cuadro aquí en donde México tiene tasas de crecimiento en América Latina como San Vicente, inferiores a Trinidad y Tobago. ¿Qué es eso? O sea, como decíamos en la primaria, eso ya calienta. Ya es demasiado, ¿no? Como mexicanos, dices. Entonces, ahí hay esa cuestión. Yo creo que hay que asumir el paradigma de las economías asiáticas con todas sus consecuencias. Pero ¿qué nos estorba? Hoy la estabilidad sirve para eso, y nos lo siguen vendiendo como el activo principal de este modelo económico. Entonces, en fin, las economías sudamericanas, ¿qué es lo que tratan de hacerse cargo con todas sus consecuencias del nuevo paradigma de las economías emergentes sobre la base de un modelo de economía mixta, pero con apertura y con competitividad en el sector exportador? Entonces ya no estamos hablando del viejo, porque en México hubo una versión de economía mixta, recordarán ustedes.
Entonces ya no estamos hablando de ese modelo, estamos hablando de un nuevo paradigma, en donde la apertura económica y la competitividad en el comercio exterior son fundamentales y funcionales a la intervención del Estado. El Estado no tiene otra función o no tiene una función más importante que entrar directamente como promotor del desarrollo y de la competitividad de la economía nacional. Y entonces se manejan equilibrios con la economía privada. ¿Qué tendríamos que hacer en México? Primero que nada, dar la batalla ideológica. Porque yo creo que los que tenemos este tipo de ideas no hemos tenido la capacidad de centrar en la agenda de discusiones del país este punto como un punto fundamental, por ejemplo, en las campañas electorales. Yo le decía a Jorge Eduardo Navarrete, le decía yo, pues, cuando escuché los comentarios de López Obrador saliendo de la reunión con el vicepresidente de Estados Unidos, dijo lo mismo que dice todo el mundo. Pues es que tenemos allá el 20 millones de mexicanos. Sí, pues no, pero eso lo aprendí desde el primer semestre. No. Que nos diga cuál es el proyecto. Está bien, él dice, no, yo voy a un esquema de cooperación para el desarrollo. Perfecto, pero muy insuficiente. ¿Qué vamos a hacer con esto? Con esta transformación en donde el Telecán se volvió ASPAN, ¿no? Un acuerdo para la seguridad de América del Norte, y ahí se ha quedado estancado. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con la idea de que México no es más que parte del perímetro de la seguridad nacional de los Estados Unidos? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Por qué la cooperación para el desarrollo tiene que venir nada más de América del Norte? Entonces no estamos asimilando los inmensos cambios globales en el balance del poder y en el balance de la economía mundial. Entonces, preguntaba el licenciado Jesús, ¿y qué candidato ha visto eso? Yo creo que probablemente el candidato de las izquierdas pueda tener alguna idea relacionada con eso, pero en una actitud muy conservadora no lo está poniendo en la mesa de discusión. No sabemos, todavía no se acaba la campaña, a lo mejor en la recta final, no lo sé, pero ahorita no está poniendo eso en la mesa de discusión. Yo le decía a Mario Di Constanzo, Mario, ¿por qué no convocan a una reunión de economistas para fundamentar correctamente la propuesta de nuevo modelo económico que está haciendo López Obrador? Le dije. Lo que ahorita está diciendo, bajar el costo de la energía, reducir el costo de la sociedad, a la sociedad por parte del gobierno, esos son medidas de política macroeconómica que ni siquiera alcanzan a ser un nuevo modelo de políticas macroeconómicas dentro de un mismo modelo de desarrollo. Ni siquiera. Se lo van a acabar en el momento en que le empiecen las entrevistas. A ver, verán ustedes en la reunión esa que va a ir con la gente de tercer grado, verán ustedes, y no porque sean muy brillantes, no porque sean muy brillantes, sino porque hay debilidades. Esta otra cuestión que le comentaba yo a Luis ahorita antes de empezar, el asunto de la Policía Nacional. ¿Qué harían ustedes? Una Policía Nacional. En 6 meses retiro al ejército y formo una Policía Nacional. No, pero esta policía va a ser honesta. Pues ¿de dónde los va a agarrar? Pues, o sea, ¿de qué lugar? O sea, no hay pobreza de ideas. Cuando Calderón dice, está bien, todos me critican, no sirve mi política, a ver, convoco a una mesa y vamos a discutir. Yo me acuerdo a Jesús Ortega pidiendo que se legalizara la marihuana, como si el asunto fuera nada más de la marihuana. Y me acuerdo del senador de la gente de Dante Delgado, ¿cómo se llama? Chanón. Criticando todo, pero sin propuesta. En muchos aspectos, en las candidaturas actuales, y me refiero particularmente a la que puede tener una proyección progresista, que es lo que a nosotros nos puede interesar, hay mucha debilidad en el planteamiento propositivo, sobre todo en los temas torales. Porque, por ejemplo, en la agenda esta de preguntas que diseñaron el rector de la Fuente, Jorge Castañeda, bueno, ahí hay cosas muy claras, ¿no? ¿Qué estructura tributaria te sirve a ti para financiar las inversiones para el desarrollo? ¿De dónde van a salir los recursos?
dice López Obrador, vamos a reducir el costo del gobierno y vamos a ahorrar $300,000 y más la corrupción como otros 200,000. Sí, pero exactamente cómo le vas a hacer. Exactamente cómo le vas a hacer. Decía Paul Krugman que uno de los problemas, antier lo decía, que uno de los problemas que él veía fundamentales para reanimar el crecimiento real en México era precisamente el problema, el desorden social que ha creado el tema del crimen organizado. Efectivamente, en China, dice el doctor Luis, sí, efectivamente, China e India tienen un problema. Han sido exitosos en el combate a la pobreza. China sacó a 200 millones de chinos en 10 o 15 años de la pobreza, pero ha aparecido un nuevo fenómeno que no era conocido en la ciencia económica. En la medida en que profundizas el combate a la pobreza, el desarrollo económico te genera desigualdad social, que es diferente, ¿no? Otros no tienen los mínimos de bienestar y los otros tienen un desigual acceso a los bienes privados y públicos. Entonces, en la medida en que profundizas el combate a la pobreza, en China y en la India está creciendo la desigualdad social. Fíjense qué cosa tan complicada. Y entonces esto tiene que ver con que, pues, que el desarrollo regional y sectorial está totalmente desorganizado, y entonces se generan amplios ingresos en los sectores que están vinculados, por ejemplo, a la exportación, bla, 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 y los sectores que todavía tienen vinculación más directa al mercado interno observan un rezago importante en términos de tasas salariales, en términos de tasas de incremento. Sí, Pedro. Bueno, es que China ya ha hecho público su decisión de un cambio de política económica en el sentido de retirar hacia el mercado interno fundamentalmente y dejar un poco de importancia a sus relaciones con el exterior, su política comercial tan intensa que tenía. Claro. Porque ese es el problema. Sí. ¿Cuál es la lógica de que China voltee hacia el incremento de su mercado interno? Pues precisamente que los mercados externos están totalmente atrofiados porque las economías europeas no logran seguir. Pero desde mi punto de vista, el problema que se está ventilando, yo aquí analizo los casos de Grecia y de España, cómo se incuba la crisis. Yo creo que el problema que tienen actualmente es el problema que no se previó en lo que hemos considerado un proceso de integración ejemplar, que es la asimetría en el desarrollo entre las economías del sur de Europa y las economías más desarrolladas. ¿Por qué a las economías más desigualmente desarrolladas de Europa, ¿no?, es a las que les pegó más duro la crisis? Pues no se puede comparar Grecia y España con Alemania. Bueno, entonces en la integración de la Unión Económica Europea y particularmente de la zona del euro, se descuidó hasta cierto punto, porque hay políticas bastante generosas, ¿no? Pero a pesar de todo eso, lo que vemos es que esas economías, en el momento en que viene una sacudida fuerte, se caen de una manera rapidísima, muy grave, y se han vuelto ya hoy un dique para rehacer los términos de la competitividad del euro, de las economías europeas, y no tienen para cuándo. Yo aquí pronostico, lo terminé de escribir en febrero hace un año, pronostico que por lo menos duraría 5 años esa crisis, y parece hoy que va a ser más prolongada, porque después de la crisis de la deuda, venía el segundo round, que era la debilidad de los sistemas bancarios, es decir, de los bancos que les habían prestado. Y entonces por eso estamos en rescate tras rescate tras rescate, porque ningún dinero resulta suficiente. ¿Qué pasaría si al final tienen que abandonar la zona del euro, España y Grecia, y regresar a sus monedas nacionales? Sería un fracaso histórico de la integración europea que nosotros todos hemos estudiado y considerado un proceso ejemplar. Entonces ahí el modelo de China, efectivamente, doctor, estoy de acuerdo, no es exportable. Lo que tenemos que asumirlo es en términos de un paradigma, no en términos de un modelo exactamente. No existe ningún modelo universal, eso no puede ser, ¿no? Antes se hablaba de vías nacionales de desarrollo, probablemente por ahí ande todavía la cosa.
¿Qué mecanismos podríamos instrumentar? Yo creo que aquí el problema fundamental va a ser un bloque de fuerzas en el Estado con una orientación decididamente para actuar en dos grandes áreas del país, que es en donde estamos atorados, en el modelo de desarrollo económico y en la transición política. En esos dos grandes rubros es en donde México está atorado. Y está más atorado que nadie, porque vean ustedes en Brasil, es impensable, ¿no?, que haya llegado al poder por el voto directo y secreto una exguerrillera. Este pobre se lo acaban más por ser tabasqueño, ¿no? Y no les gusta cómo habla y que no se sienten identificados, porque los chilangos, digo, aparte de todo, somos muy exigentes. Imagínense nada más, y Dilma Rousseff la sacan todavía cuando fue guerrillera de aquella guerrilla de Carlos Marighella, ¿no?, que se oponía a la dictadura con las armas en la mano. Imagínense nada más. Entonces, bueno, yo creo que necesitamos un bloque de fuerzas en el poder que actúe con absoluta determinación, tanto en el ámbito del modelo de desarrollo como en el ámbito de la transición política. Y en el ámbito de la transición política ya hemos visto que no son suficientes las reformas políticas que fortalecen a la clase política. Necesitamos reforma o medidas de reforma política que fortalezcan la relación de la sociedad civil con el Estado, es decir, que fortalezcan la democracia participativa y no solamente la democracia representativa. ¿Estamos de acuerdo, Jesús? Entonces ahí es en donde tenemos el punto fundamental, pero necesitamos un bloque de fuerzas que llegue al Estado con una orientación decidida para actuar con determinación en ambos aspectos. Y, por ejemplo, a mí me decía, una vez que estuve ahí en la oficina del embajador de Venezuela, me presentó a dos diputados que llegaron de la Asamblea Nacional. Y me decía uno de ellos, dice, maestro, dice, nosotros expulsamos a la DEA y a la CIA de Venezuela y hemos estado generando nuestras propias, nuestro propio marco legal y nuestras propias políticas de combate al crimen. Pero eso solamente se puede hacer cuando tienes una correlación de fuerzas ad hoc para eso. Pues así como estamos nosotros ahorita, vean ustedes, ninguno de los tres, bueno, pues de los cuatro candidatos plantea claramente qué hacer en el área económica. Andrés Manuel tiene propuestas muy interesantes, pero no alcanza para poderse conceptualizar como una propuesta sólida de un nuevo modelo. En el tema de las drogas, pues andan navegando ahí entre la Policía Nacional y el combate al lavado de dinero. No alcanza todavía a articular una propuesta sólida. Ese planteamiento de ir por un esquema de cooperación para el desarrollo es correcto, pero absolutamente insuficiente. Y los otros dos partidos con una orientación un poco más hacia la derecha, ¿qué están proponiendo? No están proponiendo nada. Uno está dedicado a administrar su ventaja que le dan las encuestas, y vayan ustedes a saber qué tan real es, pero está orientado a administrar su ventaja, y la otra, bueno, con unas pifias que parece comunista como nosotros. Entonces, bueno, así están las cosas. Y ¿por dónde podemos entrar a esta cuestión? Somos un país soberano teóricamente. Lo que describí que hicieron Argentina y Brasil como líderes de América del Sur fue un acto absoluto de soberanía. Dijeron, esta no es nuestra prioridad. La zona de libre comercio de las Américas no es nuestra prioridad. Y nosotros vamos primero por un acuerdo con Europa y luego por fortalecer nuestros procesos de integración subregional, y después, si nos queda tiempo, dinero y esfuerzo, iremos a ver su propuesta, señor presidente de los Estados Unidos. Y le echaron atrás una propuesta de ese talante el presidente norteamericano, pues, aunque sea poca cosa. Eso es actuar con soberanía. Lo que están haciendo aquí, lo que están haciendo, por ejemplo, esa privatización por fragmentos de Pemex, ¿no?, bajo una política totalmente ladina. Aquí, por ejemplo, el esquema que yo recupero de Putin no es un esquema de privatización, ese es el esquema de la derecha, simplemente venderla para estatal. Y la izquierda se ha trincherado en que no hay que compartir la renta petrolera. Bueno, está bien, pero ¿y qué tal si mejor la multiplicamos y después la distribuimos de otra manera? A lo mejor sería mucho más interesante.
pero la derecha está en un planteamiento totalmente de privatizar. Entonces necesitamos una correlación de fuerzas distinta y esa no la vamos a poder lograr si no logramos posicionar temas como este, ¿verdad? Es decir, la discusión sobre un nuevo modelo de economía, distinguiendo perfectamente bien las teorizaciones y las conceptualizaciones que tengan que ver con la ciencia económica, distinguiéndolas perfectamente bien de las conceptualizaciones exclusivamente de carácter ideológico, ¿no? En donde todo descalifican porque todo es populista, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos básicamente la cuestión. Y la economía financiera domina, pues sí. El problema es cambiar el modelo económico. Yo planteo aquí la discusión que se dio incluso en donde uno de los grandes teóricos del neoliberalismo, como Milton Friedman, acepta que las medidas de carácter neoliberal solamente funcionan en determinadas condiciones. Y establezco también los criterios de unos periodistas especializados en cuestiones financieras y bursátiles de Wall Street y del Financial Times, en donde ellos están, imagínense ustedes, ellos están viendo cómo revitalizan el modelo que llamamos, junto con los profesores estos, Harrison y Bluestone, modelo Wall Street. Ellos están viendo cómo lo revitalizan a partir de un mejor estudio de la psicología del consumidor de activos financieros. Cuando tenemos que ir a un nuevo paradigma para el funcionamiento de los mercados financieros, para volverlos nuevamente a ser funcionales al desarrollo de la economía real. Y estos andan investigando en la psicología del consumidor de activos financieros, porque la experiencia anterior habla de que es un consumidor muy susceptible, ¿no? Muy influenciable, rápidamente se apanica, rápidamente quiere correr y salvar su dinero, y ellos están metidos en eso como fórmula para revitalizar el modelo Wall Street. Pero yo creo que entonces, apoyándonos, que es lo que están haciendo las economías de Sudamérica, ¿qué están haciendo? Empezando a construir un nuevo modelo de desarrollo sobre dos bases. Bueno, ya dijimos la integración subregional, pero flexibilizando a través de nuevos modelos de políticas macroeconómicas el modelo heredado del consenso Washington y articulándose en términos de la economía mundial a la emergencia de las potencias asiáticas. Y a partir de esto empiezan a desarrollar un proceso para construir un nuevo modelo de desarrollo. Y México, discutiendo a Chapo, si lo capturan o no antes de que salga Calderón, que si ya lo tienen, que si lo presentan. Dice Jorge Carrillo Lea que a él se lo entregaron como un puerco, amarrado de los pies y las manos, ¿sí? Amarrado, se lo entregaron en la frontera con Guatemala, amarrado de pies y manos, como puerco, ¿no? O sea, no amarran así. Entonces, bueno, yo creo que ahí podemos dejarlos, a lo que ustedes me indiquen lo contrario, para que tengamos oportunidad. Sí, adelante. Mira, hemos estado pensando en la idea de la conceptualización de lo que podríamos denominar como la salida del neoliberalismo y a las políticas privatizadoras a partir de la recuperación, no la recuperación, sino la creación de lo que grosso modo podríamos denominar como Estado estratégico. Todo Estado es estratégico, pero si asumimos la posibilidad de visualizar un Estado estratégico que tenga algunas capacidades distintas del neoliberal. En primer lugar, una posibilidad visionaria de las vocaciones regionales de manera anticipativa, que permita orientar el desarrollo en esas zonas. Segundo, esquemas de organización de productores directos para generar sinergias económicas con procesos de agregación de valor, clústeres, alianzas nacionales e internacionales de productores directos que pueden trasladar no solamente formas organizacionales, sino fundamentalmente tecnologías. Y en cierta medida la posibilidad de una recuperación de capacidades regulatorias. Es decir, yo creo que ahí hay, digamos, un germen
de posibilidad de creación de algo distinto. Y esto evidentemente pues tiene que jugar fuerzas políticas que convoquen a la formación de lo que denominas como un nuevo bloque de fuerzas, como un nuevo bloque histórico que posibilite salir del marasmo, de la estupidez, de la imbecilidad y de la incapacidad de sacar adelante un país como este. Correcto. Yo creo que ahí tenemos, sí, yo creo que, miren, una parte importante que tenemos que entrar, decía yo, es a la cuestión de la lucha ideológica. La lucha ideológica a veces se menosprecia. La lucha ideológica es la lucha fundamental por el poder. Cuando tú logras capturar la mentalidad o la conceptualización ideológica de las personas, es cuando te siguen. Cuando están en manos de una concepción distinta, pues, te van a seguir. Entonces tenemos que tener la capacidad de centrar en los temas a discusión estas cuestiones. Yo hablé, por ejemplo, también con Alejandro, con Mario Di Costanzo. Les dije, es que necesitamos ir a fundamentarle a López Obrador esa propuesta. Lo van a hacer pedazos el día que le... A ver, ¿cuáles son las bases del nuevo modelo económico que usted plantea? Dice que el neoliberalismo es lo peor del mundo. A ver, ¿cuáles son? ¿Qué alternativas? ¿Cuáles son las alternativas? Y no lo tiene fundamentado porque no está escrito en ningún lado. No está escrito. La otra cuestión esta de las drogas, que ahí también van a ver ustedes, ahí se lo van a comer. Ya en la entrevista con Carlos Puig, le dice Carlos Puig, Andrés Manuel, ¿cuál es la diferencia de tu planteamiento de una política nacional con el planteamiento de Felipe Calderón de una policía federal con un mando? ¿Cuál es la diferencia? No, que la honestidad, no. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Ahí tenemos que entrar primero a desnudar la falsificación ideológica de la cual ha hecho Estados Unidos de la consigna guerra contra las drogas. Es una falsificación ideológica. En sociología política se le llama así cuando tú generas una interpretación de la realidad y le asignas un papel de dominio político. Entonces, ¿cuál es la guerra contra las drogas que están librando ellos? Si el 85% de los ingresos de la cocaína se quedan en Estados Unidos, si ellos tienen ahí alrededor de 1.200 bandas locales y regionales, si los que tienen 40 millones de consumidores son ellos, ¿cuál es la guerra contra las drogas? Y ese es el problema de seguir navegando dentro del paradigma que ellos han impuesto. Entonces, primero tendríamos que denunciar el paradigma e ir a la construcción de un nuevo paradigma. Ya que el doctor citó a Gramsci con el bloque histórico, tenemos que ir a una contrahegemonía cultural en términos de Gramsci, que por cierto lo asesina Mussolini combatiendo a la Cosa Nostra y a la mafia napolitana. Entonces, tenemos que ir a la construcción de un nuevo paradigma y en términos de la lucha ideológica a una contrahegemonía ideológica. Entonces, los temas dan para mucho. Ya casi me despido, nada más le quiero comentar, porque aquí vi esta cuestión que usted me preguntó. ¿Permitirán Estados Unidos esta posibilidad? Pues yo creo que tenemos que aventarnos, como dicen por ahí, aventarnos el tiro, porque los que estamos hundiéndonos somos nosotros. Tenemos hoy una influencia de los Estados Unidos como jamás la habían tenido en su vida. Un profesor muy serio de economía, muy serio, muy estudioso, me dijo: Jorge, ¿no te has dado cuenta? México hace años que se vendió a Estados Unidos. Bueno, yo quiero pensar que todavía podemos rescatarlo, ¿no? Pero estamos en una situación, de verdad, vean ustedes ahí en Reforma, las antenas del FBI, Así es. por favor, jamás en la vida Lázaro Cárdenas legalizó las drogas en el último año de su gobierno. O sea, hay que revisar, y tampoco es verdad que Felipe Calderón tenga toda la bronca. O sea, yo hice un estudio en el otro libro que va a salir, y el problema se inicia con el acuerdo de Nixon y Díaz Ordaz. Entonces, ahí tenemos otra situación. Tenemos que avanzar en eso. Tenemos que ir a una reforma del Estado, tenemos que ir a la reforma educativa, a la reforma de justicia. Y si hubiera consenso, ir a una iniciativa de paz
para pacificar al país, pero primero fortalecer las instituciones democráticas y del Estado, revisar el modelo económico, etc. Vean ustedes lo que está haciendo el gobierno apoyado por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador. Ya negociaron con los maras Salvatrucha. Y bajó, en un solo mes bajó al 50% toda la violencia en el país. No estoy diciendo que sigamos ese ejemplo. Yo creo que ahorita en estas condiciones sería suicida. Hay que ir a las reformas de las que estamos, hay que construir un nuevo paradigma. Pero en Colombia también se intentó una negociación con Pablo Escobar. En Italia se intentó una negociación con la Cosa Nostra. Y por cierto, ¿no?, que dentro de las imagínense ustedes, la Cosa Nostra exigiéndole al gobierno lo que sucede en Colombia. No sabemos cuáles son las negociaciones atrás de los resultados de la baja. Sí, y entonces, ¿qué tenemos ahí? Bueno, tenemos que aprovechar todo eso. Aquí ya Josefina dice que ella va a ser una vieja, pero con pantalones. Porque va a seguir. Sí, dijo sí. Porque va a ser, porque va. Presente con Falta, pero con pantalones. No, si este asunto del crimen organizado no es un asunto de pantalones, ni de calzón, ni de nada. Este es un asunto de una concepción distinta, de un paradigma para interpretar el problema que tenemos a nivel mundial. Yo propongo el concepto de mafias. Pues eso de crimen organizado, pues se tienen que organizar, pues no que actúen desorganizadamente, ¿no? Bueno, ya tenemos un negocio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Sí, se tienen que organizar, si no, pues los agarran. Crimen organizado. Sí, sociedad.